Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Seguimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, con nuestro estudio del pasaje ministerial más importante de la carta, que va del capítulo 1, versículo 23, hasta el capítulo 2 y el versículo 5. Voy a leer el pasaje primero. Siempre lo más importante es el pasaje, es la palabra de Dios, lo que queremos exponer y estudiar, y por eso tenemos que enfocarnos en el pasaje. Voy a leer en esta ocasión capítulo 1, versículo 28 hasta capítulo 2, versículo 5 en la carta a los Colosenses. Dice así: A Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de su fe en Cristo. Hemos estado estudiando este pasaje a lo largo de los videos anteriores y en esta ocasión vamos a terminar la exposición de Colosenses 1:23. Fue donde comenzamos en dos videos anteriores y aquí vamos a terminar en capítulo 2, versículo 5. Ahora, tenemos que recalcar la importancia de tratar este pasaje, Colosenses 1:23 hasta el 2:5, como una unidad. Es el pasaje ministerial más importante de la carta a los Colosenses, como lo hemos estado mencionando, y su función dentro del argumento general de la carta consiste en lo siguiente: el ministerio completa la plenitud en Cristo, que es el tema general de la carta, en los creyentes y las iglesias. Hemos venido hablando de 5 dimensiones ministeriales para completar la plenitud en Cristo. Las menciono de nuevo. Primero, completar la predicación del Evangelio de Cristo a nivel global, capítulo 1, versículo 23. Segundo, completar los padecimientos físicos de Cristo a nivel iglesia, capítulo 1, versículo 24. Tercero, completar la revelación del misterio de Cristo a nivel étnico, capítulo 1, versículos 25 al 27. En cuarto lugar, completar la presentación de todos en Cristo a nivel personal, capítulo 1, versículos 28 y 29. Y en quinto y último lugar, completar el conocimiento protector en Cristo a nivel regional, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y como enfatizamos y mencionamos en el video anterior, y aquí lo quiero hacer una vez más, este pasaje nos enseña que tanto nuestro mensaje como nuestro ministerio son enteramente cristocéntricos. Muy bien. Vamos a tratar entonces nuevo contenido que tiene que ver con la exposición de las dos últimas dimensiones, la número 4 y la número 5. Partamos a partir de la dimensión número 4. En cuarto lugar, se trata de completar la presentación de todos en Cristo, capítulo 1, versículos 28 y 29. Y este pasaje es sumamente rico en sentido, en significado, en contenido, y por tanto tenemos que desglosarlo hablando de 6
componentes de esta dimensión ministerial que se trata de completar la presentación de todos en Cristo, 6 componentes de esta dimensión ministerial. A la primera le vamos a llamar el anuncio, a este primer componente, la primera parte del versículo 28. Pablo dice que nosotros, y eso tiene que ver, incluye tanto a él como a sus colaboradores y por extensión a todo diácono de Cristo. Como recordaremos, la figura del diaconado es la más importante en cuanto al ministerio en la carta a los Colosenses. Tanto Pablo como sus colaboradores, como todo diácono de Cristo, según 1.27, todo diácono del Evangelio, según 1.23, todo diácono de la iglesia, según 1.25, dice Pablo, nosotros anunciamos continuamente a Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, que es aquello de lo cual él viene hablando en 1.27. Al comenzar 1.28, cuando dice que a él, a Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria es a quien nosotros anunciamos. Es un anuncio, el anuncio de Cristo, que abarca 3 clases de ministerio. Por un lado, el ministerio evangelístico, porque Pablo utiliza el verbo proclamar, pero también tiene que ver con el ministerio ético, porque Pablo utiliza ahí la palabra amonestando, que tiene que ver con una enseñanza, una instrucción ética relacionada con la conducta cristiana, pero también abarca el ministerio doctrinal, porque Pablo utiliza la frase enseñando en toda sabiduría. Y al utilizar estas 3 clases de ministerio, el evangelístico, el ético y el doctrinal, lo que Pablo nos está mostrando es que toda forma de ministerio de proclamación, toda forma de ministerio oral, tiene como contenido a Cristo Jesús. De nuevo, el énfasis cristocéntrico del ministerio. Ese es el anuncio de Cristo. El segundo componente de esta dimensión ministerial le vamos a llamar el alcance, y el alcance es toda persona. Hay una triple repetición, un triple énfasis de esa expresión, toda persona, en el versículo 28. Se refiere literalmente a todo ser humano, sin ninguna distinción, ya sea sexual o nacional o económica o racial o social o de ninguna clase. El ministerio de completar apunta a todos, y ahí todos es enfático, ahí todos es con mayúscula. Ese es el alcance de este ministerio de completar, literalmente a toda persona, sin ninguna distinción. El tercer componente es la meta de este ministerio. Pablo dice, para que presentemos. Este verbo indica la meta principal y final del ministerio cristocéntrico. Y el verbo presentar en 1.28 es exactamente el mismo que en 1.22. Allá Pablo había señalado la meta final, definitiva, escatológica de Dios en la reconciliación, que es presentarnos a sí mismo como una ofrenda de adoración a Él. Ahora ese mismo verbo que Pablo usa en 1.22 lo utiliza aquí en 1.28. ¿Qué es lo que esto indica? Mediante nuestro ministerio, y esto es sumamente importante, hermanos, mediante nuestro ministerio apuntamos hacia y contribuimos con la presentación escatológica, definitiva y final de Dios. Nuestro ministerio apunta a completar la meta final de Dios para sus hijos. En otras palabras, la meta de nuestro ministerio es la misma que la meta de Dios, la meta que Él ha establecido para nosotros, presentarnos a sí mismo, y a través del ministerio nosotros apuntamos también hacia esa meta de presentar a toda persona completa en Cristo
El cuarto componente de esta dimensión ministerial le vamos a llamar la madurez, para que presentemos, dice Pablo, a toda persona madura o completa, o como dice la traducción que yo leí, perfecta en Cristo. El término que Pablo utiliza ahí en el idioma original significa completo, maduro, que no le falta nada en su proceso de crecimiento y desarrollo cristiano. La madurez de quienes ministramos, de aquellos a quienes nosotros ministramos, es el blanco al cual apuntamos. Se trata de una madurez en Cristo, por cuanto en Él, en Cristo Jesús, está nuestra plenitud en todos los sentidos. La meta es presentar a toda persona madura o completa en Cristo, en quien está, por supuesto, toda la plenitud. El quinto componente de esta dimensión ministerial le vamos a llamar la agonía, porque tanto en 1.29 como en 2.1, Pablo se refiere al esfuerzo ministerial que él realiza para llevar a cabo su ministerio. Pablo dice que para alcanzar la meta ministerial propuesta en 1.28, él trabaja arduamente, es el verbo que utiliza en 1.29, agonizando, y ahí la palabra en griego, en el idioma original, es agonizomai. Significa literalmente esforzándome, luchando. Es el mismo verbo que más adelante va a aparecer en capítulo 4, versículo 12, con referencia a las oraciones de Epafras. Entonces, en 1.29, Pablo dice que hacia la meta ministerial trazada en 1.28, él trabaja arduamente, agonizando, esforzándose, luchando. Lo interesante es que en capítulo 2, versículo 1, utiliza el sustantivo agona. Si en 1.29 usa el verbo agonizomai, en 2.1 utiliza el sustantivo agona. El sustantivo y el verbo van juntos, vienen de la misma raíz. En 2.1 esa palabra significa lucha, significa esfuerzo. Pablo dice, quiero que sepan cuán grande es la agona, cuán grande es la lucha, el esfuerzo que tengo a favor de todos ustedes. Y ambos términos, el verbo esforzarse, luchar, y el sustantivo esfuerzo, lucha, señalan a una imagen atlética. El ministerio requiere la misma clase de esfuerzo que los luchadores antiguos desplegaban en sus combates cuerpo a cuerpo. Pablo utiliza tres términos, ya los vimos: trabajar arduamente, agonizar, esa agonía, esa lucha, ese esfuerzo, para enfatizar que el ministerio de presentar requiere una gran dosis, podríamos decir, de sangre, sudor y lágrimas de parte de aquel que lo practica. El ministerio requiere esfuerzo, hermanos, trabajo arduo, dedicación, entrega. Es la agonía ministerial de la cual Pablo habla y que enfatiza a lo largo de toda la carta a los colosenses. Y la sexta y última dimensión, el sexto y último componente de esta dimensión ministerial le vamos a llamar la energía, la última parte del versículo 29. Muy bien, Pablo despliega una enorme cantidad de esfuerzo y de lucha en su ministerio. Sin embargo, en medio de ese enorme esfuerzo, Pablo dice que los diáconos, los servidores, los ministros del evangelio no dependen únicamente de sí mismos, no dependen de su propio poder o energía, sino del poder y la energía de Dios. Así como Pablo utiliza tres conceptos que señalan al esfuerzo ministerial en 1.29 al 2.1, también utiliza tres palabras que apuntan a la fuente de poder ministerial en Dios. Una traducción literal de la última parte del versículo 29 sería como sigue: para lo cual
también trabajo arduamente, agonizando conforme a la energía de Él, la cual obra eficazmente en mí en poder. Sería una traducción literal de la última mitad del verso 29. Pablo usa la misma palabra que utiliza en 1.29 más adelante en capítulo 2 y versículo 12 para hablar del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo poder que levantó un cuerpo muerto de la tumba puede fortalecer un cuerpo fatigado por el arduo trabajo ministerial. El esfuerzo es de Pablo, pero el poder es de Dios en Pablo. Hemos visto seis características o seis componentes de la dimensión ministerial de completar la presentación de todos en Cristo. Hagamos un resumen de esta dimensión ministerial. El anuncio de Cristo tiene como meta presentar a toda persona madura en Cristo. Esto requiere un enorme esfuerzo del diácono, energizado por el aún más grande poder de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo accedemos entonces a esa constante fuente de poder divino? ¿Cómo nos mantenemos enchufados, por decir así, a esa inagotable fuente de poder? Y es, por supuesto, por medio de la oración. Anteriormente, en capítulo 1, versículo 11, Pablo, en medio de la oración que él hace a favor de los colosenses, utiliza la misma palabra, poder, que usa más adelante aquí en 1.29, pidiendo a Dios ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda perseverancia y longanimidad. En 1.11, él pide a Dios ese poder del que más adelante va a hablar en 1.29, el poder que necesitamos para la realización de nuestro ministerio lo adquirimos de Dios a través de nuestras oraciones. Muy bien, necesitamos avanzar ahora a la quinta y última dimensión del ministerio de completar, y por necesidad tenemos que ser más breves en la exposición de esta última dimensión. Le vamos a llamar completar el conocimiento protector en Cristo, capítulo 2, versículos 1 al 5. La clave para entender bien este párrafo es el versículo 4, que literalmente dice, esto digo para que nadie los defraude con palabrería barata. Este verso, capítulo 2, versículo 4, establece toda la razón y el propósito de este pasaje, de 2, 1 al 5. Aquí Pablo describe la falsa enseñanza que pretende introducirse en Colosas como un intento de fraude. ¿Qué es un fraude? Cambiar lo real y valioso por algo sin valor. Pablo está usando esa imagen de un fraude para describir la falsa enseñanza que se quiere introducir en Colosas. Y ese es un fraude que Pablo dice se da mediante una palabrería barata. Y esa frase se encuentra en rotundo contraste con la plena riqueza y tesoro que tenemos en Cristo, de lo cual Pablo ha hablado en 1.27 y capítulo 2, versículos 2 y 3. La palabrería barata es todo lo contrario al tesoro y a la riqueza de sabiduría y conocimiento que tenemos en Cristo. Los falsos maestros en Colosas ofrecían a los creyentes una sabiduría y un conocimiento superiores o más valiosos. Por eso, precisamente, estos términos, sabiduría y conocimiento, se repiten continuamente en la carta. Sin embargo, Pablo pone ante los colosenses la perspectiva correcta. ¿Cuál es esa? Él señala que nuestra auténtica y enorme riqueza de conocimiento y de sabiduría se encuentran en Cristo. Y de esa manera Pablo está mostrando el fraude de la falsa enseñanza en su pretensión de ofrecer una sabiduría o un conocimiento superior. Y es la razón por la que él está escribiendo el párrafo que va de capítulo 2, versículos 1 al 5.
Nada ni nadie en este mundo puede ofrecernos un conocimiento o una sabiduría más ricos que los que ya tenemos en Cristo. Y en medio de este peligro de fraude doctrinal, como podríamos llamarle, Pablo presenta su ministerio desde la perspectiva de una vigilancia. Es una palabra muy importante que aparece en 2:5. El verbo que en capítulo 2, versículo 5 se traduce al ver o viendo, mirando en algunas otras traducciones en español, es el mismo que se usa en forma imperativa en capítulo 2, versículo 8 y más adelante al final de la carta en capítulo 4, versículo 17 cuando Pablo exhorta ahí a Arquipo. Ese verbo significa literalmente vigilar, observar con cuidado. Pablo dice que aunque físicamente está ausente de ellos, así comienza ese párrafo en 2:1 y así lo termina en 2:5, diciendo que él está físicamente ausente, sin embargo se mantiene vigilante con relación a la firmeza de su fe en Cristo, es la idea de capítulo 2, versículo 5. De hecho, el pasaje enfatiza esta vigilancia ministerial y presenta dos direcciones de lo que podríamos llamar la vigilancia eclesiástica. Por un lado, hay una vigilancia externa, que es la labor de Pablo por medio de su esfuerzo y enseñanza ministerial. Este tipo de vigilancia la realizan todos los que no están físicamente presentes en las iglesias. Y hoy, de hecho, me atrevería yo a decir que en medio de la pandemia del COVID es la forma principal del ministerio y la forma principal de la vigilancia eclesiástica a través de todos estos medios tecnológicos que ahora tenemos que usar porque no podemos estar físicamente presentes. Sin embargo, seguimos vigilando para proteger al pueblo de Dios de todo peligro de fraude doctrinal. Pero así como hay una vigilancia externa, también hay una vigilancia interna, la cual consiste en la unidad, el amor, el ánimo y el conocimiento que los creyentes se transmiten unos a otros y que Pablo enfatiza en capítulo 2, versículos 2 y 3. Y estas dos orientaciones de vigilancia ministerial, la vigilancia externa de los que no están físicamente presentes y la vigilancia interna de los creyentes unos a otros, se repetirán de nuevo posteriormente en la carta. La vigilancia interna en el capítulo 3 y la vigilancia externa en el capítulo 4. Resumamos esta última dimensión del ministerio de completar. La posibilidad de un fraude doctrinal en las iglesias requiere una continua y seria vigilancia, tanto interior como exterior. Jamás ninguna otra enseñanza podrá igualar y mucho menos superar la riqueza de sabiduría y conocimiento que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la conclusión y cuáles son las aplicaciones de este estudio que hemos hecho hasta acá? Presento tres aplicaciones a manera de conclusión. Primero, todo el pasaje que hemos venido estudiando a lo largo de estos tres videos, Colosenses 1:23 hasta capítulo 2, versículo 5, toda esta sección de la carta enfoca el tema de las metas ministeriales. Cada uno de nosotros debemos adoptar y adaptar las enormes metas ministeriales de Pablo a nuestras propias dimensiones ministeriales que por necesidad tienen que ser más pequeñas. Nuestro ministerio consiste sobre todo en completar la plenitud en Cristo en aquellos que ministramos. Tiene que ser nuestra meta ministerial por encima de cualquier otra. Segunda aplicación y conclusión. Esta labor, la labor de completar, requiere un serio esfuerzo, un trabajo arduo,
una vigilancia continua de nuestra parte, conectados siempre a la fuente inagotable de poder y energía de Dios a través de la oración. Hermanos, necesitamos por un lado esfuerzo y por otro lado la energía que nos viene de Dios a través de la oración. Y la tercera y última aplicación o conclusión es la siguiente. En capítulo 1, versículo 23, Pablo describió la falsa enseñanza que amenaza a los colosenses como removerlos de la esperanza del evangelio que ellos recibieron. Eso fue en 1.23. Ahora, en capítulo 2 y versículo 4, describe esa amenaza como un fraude que busca debilitarlos en cuanto a su fe en Cristo. Y contra esta amenaza constante, los diáconos de Cristo somos vigilantes, que nos esforzamos continuamente por llevar a todos hacia la madurez en Cristo. Y esto lo hacemos mediante un continuo y repetido anuncio de Cristo y de la enorme riqueza de conocimiento que hay en Él. Somos vigilantes, como dicen en inglés, somos watchmen. Estamos vigilando a favor del pueblo de Dios y en contra de todo fraude doctrinal. Y aquí en Artios Biblia, mis amados hermanos, queremos ser vigilantes, que te ayuden en tu esfuerzo ministerial de completar a otros en Cristo Jesús. Y espero que este video y todos los demás contribuyan a tu labor ministerial como vigilante. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.